Shalom, ¿cómo están? Buena semana. Gracias por venir a estar con nosotros. Sé que es una semana muy atareada esta. Tenemos muchas cosas que hacer. Pero igual vamos a estudiar Torah. Lejaim. ¿Cómo pasaron este Yom Kippur, este Shabbat Yom Kippur? No todos los años. Hay un día de Kippur que se ayuna. Un día de Shabbat que se ayuna. Zot Hashem. Que venga pronto el Mashiach. Así vamos a tener felicidad todos los Shabbatot. Este Yom Kippur fue un Yom Kippur muy especial. Una sensación de redención, por lo menos aquí donde estábamos nosotros. No sé cómo fue ustedes. Como una inspiración, como una sensación de que pronto está la llegada del Mashiach. Vamos a cantar. Ustedes saben que todos los Shabbatot hay 7 aliot. Hay 7 partes que se lee la Torah. En los Hagim, como Rosh Hashanah o como Sukkot, hay 6 porciones. Ayer leímos 7, como todos los Shabbatot, pero aparte hubo algo especial. Ustedes saben que en Shabbat hay 3 tefilot. El viernes a la noche, perdón, 4. El viernes a la noche, el sábado a la mañana, la plegaria de Shaharit. Después tenemos la plegaria de Musaf, después de la Shaharit. Cada una representando a un corbán. Y después la plegaria de Minja, a la tarde. En Yom Kippur hay 5 plegarias. Es el día que hay más plegarias que todas, y son mucho más largas. No sé si ustedes tienen el Maxor de Rosh Hashanah y de Yom Kippur, y allí pueden ver todo eso. La primera plegaria, la del sábado de la noche, es Ma'ariv. Y también se hace Kabbalat Shabbat, porque era Shabbat, no con todas las cosas, pero partes de Shabbat. A la mañana, Shaharit, luego Musaf, la plegaria agregada, después Minja. En Minja se lee una parte de la Torah donde habla cosas bastante duras, prohibiciones. Hashem habló a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo Hashem soy vuestro Dios, no imitaréis los actos de la tierra de Egipto donde vivisteis, ni imitaréis los actos de la tierra de Canaán, a donde os estoy llevando, no seguiréis sus costumbres. Esto es Levítico capítulo 18, el libro de Vaikra. Y vas a cumplir mis leyes y guardar mis estatutos. Yo soy Hashem, vuestro Dios. Observaréis mis estatutos y mis leyes que la persona practicará y por las cuales vivirá. Yo soy Hashem. Nadie se acercará a ningún pariente cercano para poner al descubierto su desnudez. Y empieza a hablar de toda una serie de transgresiones que son perversiones sexuales dentro de la familia, fuera de la familia. Madre, padre, esposos, hijos, todo tipo de transgresiones sexuales, incluso con animales. Entonces mi nieto me preguntó, estábamos haciendo tefilá juntos,
cuando leyeron esta parte de la Torá, en la plegaria de Minjá, me preguntó por qué justamente el día de Yom Kippur se leen cosas así tan desagradables, tan impúdicas, digamos. No, no te acostarás con ningún animal para ser impurificado por él, ni separará una mujer delante de un animal para aparearse con él, es una perversión. No os impurificáis mediante ninguno de estos actos, pues a causa de todos ellos las naciones que estoy echando ante ti fueron impurificadas. Son todas cosas que mueven a la teshuvá y mueven también a la diferencia que hay entre el pueblo de Israel y otras naciones, sobre todo las 7 naciones que vivían en la tierra de Israel, por las cuales fueron echadas. Entre la plegaria de Musaf y Minjá hay 2 o 3 horas de diferencia de descanso. Entonces nos fuimos a casa con mi nieto y las nietas y nos pusimos a leer un poco lo que iba a venir después en Minjá. Esto que acabamos de leer y sobre todo la Haftará. Y ustedes saben que cuando una festividad cae en Shabbat no se lee la perashá de la semana. Pero igual, como nosotros leemos todos los días el Hitas es la parte de la Torá de cada día, parte del Tanya, parte de los Teilim de cada día. Entonces igual hay una relación entre la perashá de la semana y lo que está pasando en ese momento, en este caso Yom Kippur. Entonces nos pusimos a leer la Haftará, para entender un poco de qué se trata esto, qué tiene que ver todas estas transgresiones con Yom Kippur. Por supuesto, la Teshuvá, eso que nos mueve a que Akadosh Baruj Hu nos ponga el sello, como está dicho que en Rosh Hashanah fueron inscriptos y en Yom Kippur son sellados. Y ustedes saben que la burocracia a veces no alcanza con ser sellados, inscriptos, sino que hay que publicarlo. La publicación y recibir el certificado de tener un año bueno y dulce, ser inscripto en el árbol de la vida, en la vida buena, como dice el Rav Ginsburg, hay que publicarlo y hay que recibirlo en mano. Y todo eso se hace en Sukkot hasta el último día. Entonces, Yom Kippur, que es el último de los 10 días de Teshuvah, hacer Etemet Teshuvah, los 10 días terribles en que estamos pendientes de que el juicio salga favorable, termina justamente con esta Haftará del profeta Yonah. No sé si leyeron alguna vez al profeta Yonah, seguramente escucharon hablar de él, algunas veces vimos algunas ideas en nuestras clases. Y mientras seguimos recibiendo a la gente y damos esta introducción, vamos a cantar algo que un nigún que nos gusta mucho, que es especial para Selijot y especial para Yom Kippur. Y cuando Yom Kippur cae en Shabbat, no se lee, no se canta en cada una de las plegarias, porque en Shabbat no se dice Tajanún, no se hace confesión que se hace todos los días, pero sí está escrito en la plegaria de Neilá, que es la quinta plegaria, que es cuando se cierran los portales y ya terminó en todo el trabajo. Ahí sí terminamos diciendo Avino Malcaíno. Y hay un nigún muy hermoso que nos enseñó el Rebe, que muchos los deben conocer, quiero que lo canten conmigo. Ya mamá, ya mamá, ya mamá. Ay, 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 ay. Ay, 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 la, la, ya, mamá. Ay, 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 ay. Ay, 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 ya, mamá. Ay, 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 ay,
ya, 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 ma. Ay, 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 Avinu Malkeinu, Ein lanu melech, Ein lanu melech, Elato, Avinu Malkeinu, Ein lanu melech, Ein lanu melech, Elato. Ay, 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 mama. Ay, 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 ay. Y después de cantar a Vino Malkeinu, confesamos y decimos, ustedes saben que Vino Malkeinu quiere decir Padre nuestro, Rey nuestro. No tenemos Rey sino tú. Padre nuestro, Rey nuestro, hemos pecado ante ti. Padre nuestro, Rey nuestro, actúa benevolentemente con nosotros en aras de tu nombre, porque no tenemos otro Rey sino tú. Y entonces, con esas oraciones vamos terminando el día, los últimos momentos de ayuno, y el alma vuela libre, el cuerpo está en otra cosa, esperando que le den de comer, y entonces es el momento supremo de la conexión con Hashem, después de todo el trabajo que hicimos. Entre paréntesis, quiero confesarles algo, que hace bastantes años que yo no hacía ayuno en Yom Kippur. De acuerdo con la halajá, y así establecen todos los poskim, todos los legisladores de la halajá, y así está en la Torah, cuando una persona toma remedios que no puede dejar, tiene que tomar, no puede dejar de tomar y comer. Entonces, hay una forma que es cada 10 minutos aproximadamente tomar 30 centímetros cúbicos de agua y 40 gramos de comida, de algún alimento. Entonces eso, comiendo menos que eso, de acuerdo con la halajá, eso no se llama comer y se puede cumplir con el ayuno. Este es el único ayuno donde se puede hacer esto, porque a diferencia de los otros ayunos, no es un ayuno de penitencia, sino que es un ayuno de teshuvá, es un ayuno para purificar el cuerpo y hacer que el alma se conecte con Hashem. Entonces, cuando se come menos de lo que se considera comer, se considera que no se comió. Pero de todas maneras, este Yom Kippur pude no comer porque Baruch Hashem, después de todo este tiempo que estuvimos trabajando con los planes de curación física y espiritual, adelgazamos un poquito, se me fueron un poco los cachetes que tenía antes, un poco los globos que tenía, y Baruch Hashem no necesité tomar remedios, todos los remedios que tomaba antes, pude hacer ayuno, y Baruch Hashem me sentí mejor todavía que cuando comía, o cuando comía de acuerdo con la halajá. Siguiendo, todo esto se los digo no para felicitarme a mí, sino para que vean cómo Akadosh Baruj Hu dejó que el cuerpo se cure si le damos lo que corresponde. Igual todavía falta para terminar de curar. Nunca uno se termina porque hasta que no venga Mashiach nunca vamos a estar completamente curados. Y Akadosh Baruj Hu en cualquier momento puede decir, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, pero como sabemos hay que esforzarnos nosotros de aquí abajo, y con un pequeño esfuerzo que hacemos aquí abajo por mejorar en todo sentido,
y en el sentido también de cuidar este cuerpo, esta mente que Akadosh Baruj Hu nos dio para hacer su trabajo. Entonces él también nos ayuda desde arriba y hace todo lo que tiene que hacer, que en realidad es el único que lo hace. Entonces decíamos que hay una haftará, la parte de los profetas que se lee después de Minjá. Es una haftará muy especial. Y ustedes saben que para hacer la saliot, para subir a la Torah en los días festivos, el Beit Knesset aprovecha para juntar un poco de dinero para solventar el resto del año. Entonces se venden las aliot, se venden las subidas a la Torah. Cada uno pone y el que pone más se lo lleva. Entonces lo que más ponen es en la Haftará. Todos quieren subir en la última aliyá de Minjá porque después va a leer la Haftará. Y está dicho que el que lee la Haftará de Minjá, de la Perashat Yoná, tiene Parnasá en abundancia para todo el año. Entonces hay varios que se pelean y es la que más plata se pone en todas las salidas de todo el año en realidad. Tratamos de entrar en la puja un poco, pero nos superaron por mucho, así que no. De todas maneras, es bueno leer esta Haftará y ver cómo se relaciona, para poder entenderla, cómo se relaciona justamente con la perashá de la semana. Por eso les puse aquí el final de la perashá. La perashá se llama Bezot Abrahá, de Deuteronomio capítulo 33, empieza. El libro de Devarim, donde ya Moshe Rabino se despide del todo y le da una brajá a todos los Shuatim y a todo el pueblo de Israel. Y en la última aliyá habla que Moshe subió a las planicies occidentales del Moab, al monte Nebo, a la cima del peñasco frente a Jericó, y desde allí a Kodesh Baruj Hu le mostró toda la tierra, de Gilad hasta Dan. Está escrito que le mostró hasta el final, hasta el Yam. Acá en la traducción dice el mar Mediterráneo, pero en realidad en la Torá está escrito Ad Dan Ad Yam Aharón. Aharón, porque cuando estamos parados en el Yardén y miramos hacia el oeste, del otro lado está el mar. Entonces, Moshe Rabbeinu desde allí, con una visión que dio especial a Kadosh Baruj Hu, vio toda la tierra de Israel y también vio el mar. Y está dicho, no leas Yam, como se dice en hebreo mar, no leas Yam, sino Yom. Y está dicho que le mostró hasta el Yom Aharón, hasta el día final. Le mostró todo lo que iba a pasar con el pueblo de Israel y todo lo que iba a pasar también en los exilios hasta la llegada del Mashiach. ¿Por qué? Porque está escrito que Moshe es el primer redentor y Moshe también es el último redentor. Entonces, a pesar de que no lo dejaba entrar ahora a la tierra de Israel, un poco porque el pueblo de Israel no era merecedor, no iba a ser merecedor de, de que llegue la redención ya mismo. De todas maneras, Akadosh Baruj Hu programó que esa no iba a ser la redención final, pero que Moshe Rabbeinu sí iba a estar, junto con el pueblo de Israel y todas las almas que iban a estar en el futuro, y él iba a ser el encargado de traer la redención final. Él es el Mashiach al final. Entonces, vamos a ver cómo se relaciona esta perashá y sobre todo el final de la perashá con la perashá de Yonah, la Haftará de Yonah. Dice Yonah, el libro de Yonah, y la palabra de Hashem en hebreo es mucho más hermoso. Vayeit bar Adonai el Yonah, ben Amitai lemor, kum lech el Ninve, aira gdolá, ukra alea
ki alta ra'ata lefanai. Y la palabra de Hashem vino a Yoná, hijo de Amitai, diciendo, levántate, ve a la gran ciudad de Nínive y amonéstala, pues la maldad de ellos ha ascendido ante mí. Yoná se levantó para escapar de la presencia de Hashem hacia Tarshish, se fue hacia el otro lado de Nínive. Fue a Yafo, ahí en Israel, encontró un barco yendo a Tarshish, pagó su pasaje y lo abordó para viajar con ellos a Tarshish, alejándose de la presencia de Hashem. Mas Hashem lanzó un poderoso viento sobre el mar y hubo una furiosa tormenta del mar. Y el barco parecía estar a punto de quebrarse, y los marineros estaban atemorizados y cada uno de ellos clamó a Dios. Arrojaron al mar los distintos artículos que había sobre el barco a fin de aligerarlo para sí mismos, y Yoná había descendido a uno de los compartimentos del barco. Se había acostado, había quedado profundamente dormido. El capitán se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes dormir tan profundamente? Levántate, llama a tu Dios. Tal vez Dios piense favorablemente de nosotros. Y no hemos de perecer, estamos en una tormenta del mar Mediterráneo, en una de esas barquitas de madera que parecía una cáscara de nuez. Y se dijeron el uno al otro, venid, echemos suertes para saber a causa de quién nos ha acaecido esta desgracia. Echaron pues suertes, y la suerte cayó sobre Yoná. Le dijeron, dinos ahora, puesto que es por tu causa que nos ha acaecido esta desgracia. ¿Cuál es tu ocupación? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué nación eres tú? Y él le contestó, soy hebreo, y temo a Hashem, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Los hombres fueron sobrecogidos por gran temor. Le dijeron, ¿qué has hecho? Pues los hombres sabían que estaba huyendo de la presencia de Hashem, pues él se los había dicho. Y entonces le dijeron, ¿qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme para nosotros? Pues el mar se estaba volviendo cada vez más tempestuoso. Jonás les respondió, tomadme y arrojadme al mar, y el mar se calmará para vosotros, pues sé que es por mí que esta gran tormenta se ha desatado sobre vosotros. Entonces los hombres remaron esforzadamente para regresar a la costa. La Haftará es muy larga, es la Haftará más larga. Pero el tema es que al final decidieron arrojarlo al mar. En el mar un pez se lo comió. Estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Ahí, si estudiamos bien en profundidad, vamos a ver que eran 2 peces. Uno era un pez hembra, otro era un pez macho. Y por eso estaba incómodo y salió y se pasó al otro pez. Pero el asunto que llegó a la costa y el pez lo vomitó, porque ahí en el fondo del mar, en el vientre de la ballena, Yoná recibió el mensaje de Hashem diciéndole que vaya porque no se iba a poder escapar. Y entonces, cuando llegó allí, salió y fue a anunciar a Nínive que tenían que hacer teshuvá porque si no los iba a matar. Dios los iba a eliminar a todos. Entonces todos empezaron a hacer teshuvá y ayuno y se vistieron con alfillera y ceniza en la cabeza, todo el pueblo y el rey. Hicieron ayuno hasta los animales. Todos clamaron a Dios para que se arrepienta y no castigue a la ciudad de Nínive. Y entonces Dios vio lo que hicieron y los perdonó, porque se arrepintieron en su mala conducta. Esto es evidentemente muy adecuado para el día de Kippur. Entonces, esto consternó sobremanera a Yoná, dice el profeta, y se acongojó. Y entonces le dijo Yoná a Dios, que justamente por esto me escapé y quise huir a Tarshish, porque sabía que Dios, en su gracia, y su compasión, que es lento para la ira y abundante en benevolencia y dispuesto a renunciar al pensamiento de traer retribución,
entonces iba a perdonar a este pueblo. ¿Y cuál era el problema de que perdone al pueblo? En general, cuando, cuando se pregunta por qué Jonás se escapó, todo el mundo dice se escapó porque no quería ir a ese lugar para anunciar que Dios lo iba a destruir, para que no lo destruya. Pero es un pensamiento equivocado, no fue por eso que se escapó, al contrario. Yoná se escapó porque no quería ir allá, para que se arrepientan y Dios los perdone. No quería que Dios los perdone. ¿Por qué no quería que Dios los perdone? ¿Era una persona mala? Sigamos viendo lo que dice. Dice, es justo que te acongojes, le dijo Hashem a Yoná. Y Yoná salió de la ciudad y permaneció al este de la ciudad y allí hizo para sí un refugio y se sentó debajo de él a la sombra hasta ver qué ocurriría con la ciudad. Entonces Hashem puso un arbusto llamado Kikayón, que creció sobre Yoná para dar sombra a su cabeza y salvarlo de la incomodidad. Estaba ahí abajo del sol en medio del día. Y Yoná se alegró sobremanera por el Kikayón. Luego al amanecer de la mañana siguiente, Dios asignó un gusano que atacara al Kikayón y este se marchitó. Y cuando salió el sol, Dios asignó un sofocante viento del este y el sol pegó sobre la cabeza de Yoná. Y este se sintió débil y anheló la muerte, diciendo, prefiero mi muerte a mi vida. Y Dios dijo a Yoná, ¿tanto te afliges por el Kikayón? Y él respondió, estoy profundamente afligido, incluso hasta la muerte. Entonces Hashem dijo, ¿has sentido pena por la pérdida del Kikayón, por el cual no te esforzaste y que tú no plantaste, que apareció en el curso de una noche y que pereció en el curso de una noche? Entonces, yo, Hashem, no he de sentir pena por la gran ciudad de Nínive, en la que hay más de 120.000 personas que no distinguen entre su mano derecha y su izquierda y gran cantidad de ganado. Así termina la Haftará de Yonah. Pero además hay un agregado que es del profeta Mijá, que dice, Mi el camoja no sea bon beover al pesha, le sherit nahalató, lo ejezik la adapo, ki jafet geset u. Yashub yarahameinu, yichbosh abonoteinu, betashlich bemtzulot yam kolat hatotam. Titen emet le Jacob, Hesed le Abraham, Asher Nishvat alaboteinu nimei keden. ¿Quién es un Dios como tú que perdona la iniquidad y excusa la transgresión del remanente de su patrimonio? Él no mantiene su ira para siempre, pues Él desea hacer bondad, Él volverá a mostrarnos misericordia, eliminará nuestras iniquidades, y tú arrojarás todos sus pecados a las profundidades del mar. Tú concederás verdad a Jacob, bondad a Abraham, tal como tú has jurado a nuestros padres desde los días de antaño. Y esta es eh, una meditación muy profunda, donde vemos que la misericordia que nosotros pedimos de Hashem es algo que Él está esperando. Él está esperando que nos arrepintamos para darnos todo su bondad. ¿Por qué? Porque es una promesa que Él hizo y las promesas de Hashem no se rompen. Hashem nunca destruye a su pueblo de Israel. Y Él, hasta el final de los días, está con nosotros. ¿Por qué? Porque es un pacto de amor desde el principio. Los pactos de amor no se rompen, y menos si es un pacto con Hashem. Pero cuando leímos esto con mis nietos, les estaba diciendo, preparándonos para la lectura de Minjá después de venir del templo al mediodía, leímos esto y les dije, ¿por qué Jonás se escapó? Entonces me dijeron la respuesta que normal, que todo chico sencillo, que toda persona cree, y que fue porque no quería que Dios destruya al pueblo. Entonces si él no iba a ir y no le avisaba, entonces Dios no le iba a destruir, pero no era así. Justamente Dios lo mandó para que avise, para que hagan teshuvá.
¿Y cómo se relaciona con la perashá de esta semana? Ustedes saben que cuando al final del segundo templo, el templo fue destruido y Persia, justamente el rey de Persia, que reinaba en Nínive, fue el que se había llevado al remanente de las tribus. Entonces, Yoná Nabi en realidad no quería que hagan teshuvá, porque quería vengarse de aquel que había traído la destrucción del templo, del Beit HaMikdash. Acá atrás mío tengo una imagen del Beit HaMikdash. Entonces, vinimos a leer justamente una explicación del Rebbe. La explicación de estos últimos versos, cuando cuentan la muerte de Moshe, o que Moshe se fue llevado por Hashem allá arriba, y dice cosas sorprendentes. Fíjense. Moshe ben Mea Besrim Shana, Bemoto lo Kaata, Eino Velo Nas Leja. Y Moshe tenía 120 años cuando murió, mas sus ojos no se habían nublado y sus poderes naturales no lo habían abandonado. Los israelitas lloraron la muerte de Moshe en las planicies occidentales de Moab durante 30 días, en lo que es hoy Jordania. El periodo de lamento del duelo de Moshe llegó a su fin, a los 30 días. Ubhu bene Israel et Moshe be'argot Moab shloshim yom baitmu yemei bechi Ebel Moshe. Dice Rashi que Moshe fue llorado por Bene Israel. Cuando se dice Bene Israel se refiere a los hombres, los Zharim. Abal Be'aron, mitov shaya rodef shalom, benoten shalom ben ish lereu, ben isha leba'ala, neemar, kol beit Israel. Zharim ben Nekeibot. Dice, de Moshe está dicho solamente los varones, pero de Aarón, como él buscaba la paz entre el hombre y la mujer, y entre la mujer y su marido, está dicho en el libro de Bamidbar, en el capítulo 20, versículo 29, Kol Beit Israel, toda la casa de Israel, tanto los hombres como las mujeres. Entonces, ¿por qué habla de Moshe solamente los hombres? Porque Aarón amaba tanto la paz y trataba de hacer paz entre las dos personas, que a veces mentía y decía, mirá, este te quiere, te quiere pedir perdón, en realidad no escuchaste bien, mirá, y hacía reconciliaciones. Y así es como se hace paz en el Shalom Bait. A veces hay que decir cosas para que haya paz. Pero Moshe es Midata Emet, Moshe es la verdad. Y la verdad, incluso las pequeñas mentiras por una buena causa no tienen lugar. Entonces por eso Moshe tiene su virtud y también tiene Aarón su virtud. Y Yoshua, hijo de Nun, fue colmado de un espíritu de sabiduría porque Moshe había posado las manos sobre él y por consiguiente los israelitas lo escucharon, haciendo como Dios le había ordenado a Moshe. Ve Yoshua ben Nun, Male Ruach Chochma, Kisamach Moshe Diadaba Lav,
Vaishmeu alav bene Israel vayasu kasher tziva Hashem et Moshe. Entonces, ese es el momento en que Moshe le traspasó, que habíamos leído eso, que Moshe le traspasó el mando. Pero ese momento que él se murió fue cuando Yoshua tomó el mando verdaderamente, porque Moshe le había puesto sus manos, la smijá, samuj, que se le apoyó sus manos en su cabeza y le traspasó física y espiritualmente, no solamente el mando, sino toda su sabiduría y su poder para guiar al pueblo de Israel. Y está escrito, nadie más pudo reproducir las señales y milagros que Dios le dejó manifestar en la tierra de Egipto al faraón y a toda su tierra. Dice, Lejol autot ve'amoftim asher shlachó Hashem la'asot be'eret Mitzrayim lefaró ulejom abadav ulejol arzo. Y este es el último verso de la Torah. Ni ninguno de los actos poderosos ni grandes visiones que Moshe manifestó ante los ojos de todo Israel. Ulejol ayada hazaká, la mano fuerte, los actos de Geburá. Ulejol amorá, y las grandes visiones, Agadol, Asher Asa Moshe Leinei Kol Israel. Estas últimas tres palabras, cuando se juntan con las primeras de la Torah, ya habíamos hablado muchas veces que la última es Lamed, la primera es Bet de Bereshit, que es Lev, que es el corazón. El corazón es lo que une todo, Tiferet, la sefirá central. Pero entonces podemos leer Leinei Kol Israel, Bereshit bara Elohim. Acá, cuando unimos el principio y el final de la Torá, estamos viendo cómo Moshe hizo las cosas a los ojos de Israel, pero en realidad, cuando volvemos al principio de la creación, Dios creó a los ojos de todo Israel. Y esto ya lo explicamos muchas veces, que significa que Dios, las almas del pueblo de Israel estaban junto a Hashem cuando Él creó antes de que exista todo. De todas maneras, acá dice Rashi explicando algo muy importante. Belejola diada hazaka, que significa Shekibel et Torah belujot beyadav. Recibió en sus propias manos las primeras piedras de los 10 mandamientos, que eran tremendas, una persona normal no lo podría levantar. Entonces, esa Yad Hazaká, esa mano fuerte, cuando se habla de la Yad Hazaká se habla de la mano derecha, pero se refiere, insinúa que él recibió las tablas de la ley. Entonces no solamente hay que tener fuerza física, sino hay que tener toda esa humildad y sabiduría interior. Ulejola Morá Gadol. ¿A qué se refiere con todas las grandes visiones? Nisim Bekburot Shebamidbar Agadol Beanora. Se refiere a todos los milagros que hizo en el desierto, ese gran desierto tan terrible. Y Leinei Kol Israel, habíamos dicho que todas estas cosas que hizo fue a los ojos del pueblo de Israel, pero Rashi se refiere a algo en especial. Shenasu Libo Lishbor Aluchot Leinehem, que tuvo la fuerza de temperamento como para romper las piedras, estas piedras que recibió de Hashem frente a los ojos del pueblo de Israel. Sheneemar, como está dicho, Veishabram Leinehem. Moshe Rabino en el libro de Devarim también cuenta, vuelve a repetir todo lo que sucedió y les dice, y se rompieron frente a sus ojos. Beiskima Daat Akadosh Baruj Hu le dató. Y no solamente tuvo la fuerza esa, sino que Akadosh Baruj Hu estuvo de acuerdo que las rompa. Es algo increíble, ¿no? Sheneemar, como está dicho en Shemot 34.1. Asher Shibarta Yeshar Kojaja Yeshabarta. En Shemot, si ustedes leen el versículo 34 Aleph, fue justamente después que rompió las piedras, le dijo, esas piedras que rompiste, Yeshar Koach, te felicito por haberlas roto.
¿Cómo puede ser? Es algo completamente increíble. También de esto hablamos muchas veces, pero con respecto a este tema del Haftará y Yom Kippur, para entender un poco lo que hizo el profeta, vamos a ver lo que hizo el profeta más grande de todo Israel. Porque está dicho que no hubo ningún profeta, lo cam, velo cam naví od be Israel, como Moshe. No hubo otro profeta como Moshe. ¿Por qué? Porque él era el representante de todos los profetas y el más grande de todos los profetas de Israel. A diferencia de otros profetas de otras naciones, incluso Bilam está dicho que tenía una visión, una revelación más grande que Moshe. Sin embargo, Moshe fue el profeta de Israel por algo especial, no por su fuerza, no por su profecía, no por todo eso, también por todo eso, pero sobre todo por el amor al pueblo de Israel. Vamos a ver cómo explica esto el Rebbe. El Rebbe explica en una sija, una explicación hasídica, este tema de Ulejola Yada Hazaká, ayer asamos Sheleinei Kol Israel, todas las cosas tan fuertes, como acabamos de leer, que explica Rashi, que recibió las piedras, que hizo todos los milagros en el desierto, y además que las rompió las piedras. Esa fue la demostración más grande de temperamento y de valentía y de poder. Entonces dice el Rebbe, hay que meditar en este asunto. Dice, ¿cómo puede ser que corresponda? Que después que está escrito que hablando de todas las virtudes y las grandes cualidades que tenía Moshe, que terminó diciendo que a los ojos del pueblo de Israel, que su corazón se fortaleció, se elevó su corazón para romper las tablas frente a los ojos del pueblo de Israel. Esa es la gran virtud, que rompió las tablas. Y sabemos que por haber roto las tablas, después recibimos las segundas, que fueron hechas por la mano del hombre y grabadas las letras con la mano de Hashem. Y que representa a la Torah oral. La Torah escrita representa las primeras tablas. Lo que tengamos la Torah oral, que son la explicación profunda, incluso la explicación cabalística y hasídica de lo que está escrito en los 5 libros de Moshe, y justamente por Moshe, todo lo que sabemos ahora, incluso las cosas que vienen, se revelan después, es todo de Moshe. Y gracias a Moshe. Porque rompió las primeras tablas y entonces, ¿por qué las rompió? Y entonces dice que hay que explicar esto de acuerdo con el Midrash. El Midrash, en la Perashat que trae Rashi en otra Perashá, dice, es una parábola del rey que fue a otro país, más allá del mar, y dejó a su esposa, a su prometida, junto con todas las concubinas. Y todas las concubinas se prostituyeron. Y entonces, de repente salió como que, un hombre malo también de la prometida del rey. Entonces vino la acompañante de la prometida del rey y rompió la ketubá. La ketubá es el certificado, el contrato que firma el hombre que desposa a la mujer. Entonces vino la cuidadora, la doncella de la prometida del rey, y rompió la ketubá.
¿Por qué? Porque si bien el rey iba a decir que esa mujer tenía que morir, a pesar de que ella no hizo nada malo, sino que como estaba entre todas las demás, de repente empezó a decirse que ella también hizo lo mismo. Pero no había forma de probarlo. Entonces, ¿qué hizo? Rompió la ketubá. Entonces, si lo van a llevar a un juez, a un Dayan, para juzgar a esa mujer, porque no se mata a la mujer sin juzgar. Entonces el Dayan iba a decir, bueno, a ver, dame la ketubá, dame el certificado de que esta es tu esposa. Entonces el rey iba a decir, no lo tengo. Entonces, como no hay un certificado, no se la puede juzgar. Entonces, dice el Midrash, explicando justamente el tema de la ruptura de las piedras. El rey es Akadosh Baruj Hu, y las concubinas es el Erev Rab, son esos pueblos que salieron junto con el pueblo de Israel de Egipto, hicieron el pecado del becerro de oro, por el cual Moshe Rabino bajó y rompió las piedras. ¿Recuerdan cuando estaban después de la entrega de la Torá? Estuvo 40 días y Dios le dijo, bajá porque tu pueblo está pecando. Está dicho que en realidad no fue todo el pueblo, sino que fue el Erev Rab, ese parte de esos pueblos de un pueblo cnanita, que también fue esclavizado en Egipto, y salió con Moshe. Entonces el pueblo de Israel salió por orden de Dios, pero esos pueblos salieron por orden de Moshe. Entonces le dice, tu pueblo está pecando. En realidad estaba diciendo, ese pueblo que vos sacaste, no el pueblo mío, el pueblo de Israel. Ese pueblo que vos sacaste está pecando. Entonces, por causa de ese pecado, todo el pueblo de Israel también se considera que hizo el pecado del becerro de oro, cosa que no es así. Entonces, ¿quién es la doncella, quién es la acompañante de la reina, de la prometida del rey? Es Moshe Rabbeinu. ¿Y quién es la prometida de Moshe Rabbeinu? El pueblo de Israel. Entonces, cuando Moshe rompió las tablas de la ley, las primeras tablas, rompió el pacto que había con Dios. Entonces todavía no había pacto con Dios y Dios no iba a destruir a todo el pueblo. Dijo, yo voy a destruir a todo el pueblo y voy a hacer de vos una gran nación. Y él le dijo, no, si vas a destruir a mi pueblo, borrame del libro que vos estás escribiendo. Entonces así, Moisés salvó al pueblo de Israel por su gran amor. Entonces, dice el Rebbe, de acuerdo con esto, se entiende en forma simple la gran virtud del pueblo de Israel, del Moshe Rabbeinu, por haber roto las tablas. Que esta es la virtud más grande de todas las grandes virtudes que se recuerdan de Moshe Rabbeinu. ¿Por qué? Porque a pesar del aprecio y de la gran valor que le concedía Moshe a la Torah, en especial que él la recibió de Akadosh Baruj Hu, de todas maneras, cuando Moshe Rabbeinu vio, él es el pastor fiel del pueblo de Israel y el amante del pueblo de Israel, lo quiere, que puede haber un motivo para sospechar de que la existencia de esas piedras puedan dañar al pueblo de Israel, Dios no lo permita, ni siquiera pestañeó, no dudó por un segundo en romperlas. ¿Para qué? Para poder salvar al pueblo de Israel. Entonces, cuando leemos esta perashá en Yom Kippur de Yoná Naví, vemos como Yoná Naví también demostró ese amor por el pueblo de Israel. Entonces dijo, si yo voy allá y este pueblo hace teshuvá, entonces el segundo templo, el primer templo fue destruido en el tiempo de Jeroboam. Y en la época de Jeroboam era un rey que hizo idolatría. Entonces esa idolatría merecía la pena de muerte y eliminarlo, y eliminar a todo el pueblo de Israel. Pero no, Yoná Naví fue y
se escapó para que no digan que el pueblo de Nínive, los persas, hicieron teshuvá, y en cambio el pueblo de Israel no hizo teshuvá. Entonces así termina la Haftara. Dice, si vos que tuviste pena por ese pequeño árbol que no lo hiciste crecer, solamente creció al lado tuyo y lo único que hacía era darte sombra y después se secó, porque vos lloraste por él. Dice, yo no voy a llorar por mi pueblo, incluso por estos pueblos que no son mi pueblo elegido y que son pecadores y que la gente no sabe cuál es su izquierda y cuál es su derecha, no entienden nada. Si por ellos yo tengo compasión y los perdoné, no voy a tener compasión por el pueblo de Israel. Entonces ese es el mensaje de Yom Kippur y es el mensaje y la alegría que tenemos en el día de Yom Kippur. Yom Kippur no es un día de tristeza como la tristeza del Beit HaMikdash, con la destrucción y otros ayunos. Este es un ayuno de alegría, debilitar al cuerpo para que surja la alegría verdadera, que es la alegría del alma. Porque la alegría del alma es por saber que esa unión del alma judía con el pueblo, con Akadosh Baruj Hu, no se destruye, no se puede destruir por ningún pecado que realice. ¿Por qué? Porque así también está escrito en la Torá. Ustedes van a pecar. Dios sabía, los hizo pecar. ¿Qué significa pecar? Caer bajo. Caer abajo, ¿por qué? Porque cuando Dios creó el mundo, se asesoró con las almas del pueblo de Israel. Por eso dijo, Nace Adam Betzalmeinu Bekit Mutainu, hagamos un hombre a imagen y semejanza. Una de las explicaciones fue justamente que se asesoró y consultó con las almas del pueblo de Israel, si crear o no crear. Entonces le dijo, vamos a crear un hombre. Y los ángeles dijeron, no, no lo crees, porque van a pecar. Mira lo que va a hacer. Entonces vinieron las almas del pueblo de Israel y dijeron, no, créalo, porque esa es tu voluntad. Si es tu voluntad y tu placer, nosotros estamos dispuestos a hacer lo que sea. Entonces dijo, entonces ustedes van a ir abajo y van a ser ustedes esos hombres y van a investir para hacer de este un mundo donde yo pueda morar. Y ese es mi placer. Y a pesar de que cayeron lo más bajo, justamente fue porque Dios quería revelarse en lo más bajo de todo. No se puede levantar un edificio sino bajando a lo más profundo de sus cimientos. No se puede arrancar un árbol sin bajar hasta lo más bajo de las raíces. Y también sacar un poco de más abajo todavía. Entonces ese es el secreto de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron también pueblos que estaban mucho más abajo, que es ese pueblo cnaneo que es el Ereb Rab, llamado el Ereb Rab, la multitud agregada, que fue la que hizo el becerro de oro. Y así también en nuestra época, no solamente va a salir el pueblo de Israel, sino que van a salir todos aquellos que quieran salir con el pueblo de Israel. Y así como esa Ereb Rab después se transformó en parte del pueblo de Israel, se convirtieron, se mezclaron y son parte del pueblo de Israel, así también todos los demás pueblos que quieran salir con nosotros en esta redención final, también Akadosh Baruj Hu los va a transformar en parte del pueblo de Israel cuando venga el Mashiach. Entonces es el mensaje profundo de este Yom Kippur y la alegría que viene ahora de Rosh Hashanah, de Sukkot y Simchat Torah y Hoshana Rabbah, porque son días de alegría, donde nosotros recordamos también la salida de Egipto, porque el azúcar rememora las nubes de gloria, que moramos en cabañas, bajo la protección de Dios, por arriba, por abajo, y las 4 especias que nosotros vamos a levantar cada día, representa las 4 partes del pueblo de Israel, los tzadikim, los reshaim, los que, los que hacen preceptos y no saben Torah, los que saben Torah pero no hacen preceptos, incluso aquellos que no tienen ni Torah ni preceptos, todos los 4. Y el Rebbe ahora nos enseñó que hay un quinto.
Así como en el Seder de Pesaj hay 4 hijos, pero el Rebbe dijo que hay un 5.º hijo, que ¿quién es ese hijo? Ese hijo que no está, que hay que buscarlo y traerlo. Y ese es el trabajo de los Hasidim de Chabad, y especialmente en esta época de la redención. Nosotros somos Hasidim de Chabad con el Rav Ginsburg, que como el Rebbe dijo que había que enseñar los 7 preceptos a todos los Benei Noach, Rav Ginsburg también en el espíritu del Rebbe dijo que hay que traer a todas las almas de judías que hay dentro de los pueblos de las naciones y convertirlos, y así también salir todos juntos. Y aquellos que son Benei Noach, traerlos también junto con nosotros, pero siempre que quieran cumplir los 7 preceptos, que no quieran hacer los pecados que Dios nos está prohibiendo en la Torá. Aquellos Benei Noach que quieran seguir son Benei Noach, no, todavía si no se convierten antes, se van a convertir después, pero cumpliendo las leyes que el pueblo de Israel también tiene que cumplir, que son las leyes de la Torá, 613 preceptos para los judíos, 7 preceptos para los Benei Noach, eventualmente ir agregando para llegar a estar todos juntos en la redención. Ezrat Hashem, vamos a empezar a recorrer de vuelta el mundo, si Dios nos permite. Como decía al principio de la clase, Dios nos permitió recuperar, aunque no 100%, bastante de la salud. Entonces vamos a ir a Colombia y vamos a ver si el tiempo nos da para ir a Ecuador, a Perú, a Chile, y vamos a estar en Argentina también. Rivka dice que tengo que cuidarme y no viajar tanto, pero Besrat Hashem vamos a tratar de llegar a todos esos lugares. Vamos a hacerlo en noviembre. A partir del 7 de noviembre, si Dios quiere, nuevamente vamos a empezar a recorrer todos esos lugares. En cada uno de esos países hay encargados y también en cada una de las ciudades para juntar a toda la gente y para preparar las conferencias y seminarios. Vamos a empezar por Colombia, aparentemente, y allí hay mucha gente que ya se anotó, así que les pido a ustedes que están en Argentina y en otros países, que también empiecen a difundir y a preparar. Vamos a estar en Argentina en varios lugares, y Besrat Hashem, posiblemente vamos a estar un mes recorriendo, así que vamos a ir llevando nuestras cosas. Algunos de ustedes ya nos vieron allá. Esperemos que podamos hacerlo de la mejor manera y que seamos meritorios de transmitir la palabra de la Torá, de los Rebes, del Rab, como corresponde. Después, el año que viene vamos a seguir con otros lugares. Tenemos ganas de volver a México, a Panamá. Vamos a ver si vamos a Estados Unidos, España, Italia. Un montón de lugares donde hay mucha gente. Y contamos con la ayuda de todos ustedes. Besrat Hashem, este miércoles estamos en la Sukkah. La semana que viene va a ser toda una semana de festividad. Vamos a tratar de dar clases igual. Vamos a estar en contacto con ustedes como siempre. Y todos los que puedan colaborar para poder comprar los pasajes y para ir por todos lados donde estamos yendo. Ya tenemos que comprar los pasajes porque están aumentando de forma extraordinaria. Esperemos que esta semana lo podamos comprar. Y Besrat Hashem estar allá con ustedes. Aquellos que no están en los países que nombramos, si pueden viajar, y si no, esperar a que vayamos y vamos a ver si transmitimos algunas de las conferencias en directo. El tema va a ser Torah y ciencia, Kabbalah y salud, física y espiritual, que es el tema que estamos viendo últimamente, y el Rab acaba de sacar un libro en inglés que vamos a ver si podemos mandarlo a traducir o traducirlo nosotros y mandarlo a imprimir lo antes posible, que es acerca de la salud de la vista. Así que Besrat Hashem, que tengan un hermoso Sukkot, que tengan Shabbat Shalom esta semana, y sigamos en contacto, y Besrat Hashem, Mashiach Now, y que venga la redención pronto en nuestros días ya,
con el Mashiach en Sukkot, levantando todos el Lulab de la redención. Muchos de ustedes levantaron el Lulab conmigo acá en Israel.